La Tarantela, un programa magazín amb activisme vegà, música, salut i creixement personal, literatura, cuina, cultura i moltes coses més, aquí, al Boca Ràdio 90.1 de la FM. Marius, tio, el que va passar l'altre dia amb l'Espanyol, tio, hòstia, va guanyar, no? Hòstia, va jugar a Sánchez Flores, no? És que no tens idea. Què va passar, tio? Explica'm una mica, no? Non Solo Pastis, un espai divulgatiu on tractarem de diferents temes que ens incumbeixen a tots. Volem vies alternatives a la medicació, noves teràpies. volem suport social, realitzar-nos. Volem parlar de temes que preocupen a les persones relacionades en l'àmbit de la salut mental. Volem transformar l'ordinari amb lo extraordinari. Non Solo Pastis, la nostra opinió compta. Hola Fede, ¿qué tenemos hoy en el Non Solo Pastis? Buenas, hoy comenzaremos el tema con ingresos hospitalarios de la salud mental con la definición del protocolo. Que el protocolo de ingreso es el siguiente. Al paciente en una unidad de hospitalización de la salud mental en un conjunto de acciones y normas de actuación establecidas y descritas cronológicamente que deben ser llevadas a cabo por el personal de enfermería cuando un paciente ingresa en la unidad, tanto el enfermo como la familia recibe una atención personalizada y una amplia información antes y durante su estancia en el centro hospitalario, lo que disminuye la ansiedad y palía el desconcierto que supone esta circunstancia, contribuyendo a humanizar el sistema hospitalario. Y de este tipo de ingresos se pueden encontrar dos, uno que es voluntario y el otro involuntario. Bueno, sí, digas. Dic que a mi quan em van ingressar la segona vegada fa 25 anys justos, a mi no se'm va informar de res. Ah, no et van dir res? A mi no em van informar si tenia una malaltia, si no la tenia, a mi no em van dir que tingués un trastorn, no em van dir res. Estem parlant del protocol actualitzat d'ara. Sí. No de fa 25 bueno, anys. aquest protocol és del 2008, eh? És del 2008. Ja sabeu que m'ha tractat molt malament. Ha cambiado mucho el panorama, por suerte. Sí. Y de los voluntarios hay 4 tipos de ingresos. El primero se podría considerar a los pacientes que vienen a urgencias y tras una valoración por parte del psiquiatra quedan ingresados con el consentimiento del paciente. En segundo lugar, programados desde las unidades de conductas adictivas, como el tabaco, el alcohol, la coca, todo, la droga. Después, el tercero, traslados de otros centros terapéuticos. Pueden ser cualquier tipo de centro terapéutico. La persona alterada pues ha decidido ingresar voluntariamente por algún motivo. Y luego traslados de otras comunidades a otras comunidades, o sea, cambios. Y luego en los involuntarios hay 4 tipos también de ingresos. Que el primero se consideraría el de los pacientes que tras la valoración por parte del psiquiatra quedan ingresados en contra de su voluntad. El segundo, por orden judicial. El tercero, pacientes menores de edad que son ingresos de carácter transitorio desde una unidad infanto-juvenil hasta una unidad de hospitalización adecuadas. Y como cuarto punto sería para los pacientes incapacitados legalmente que este tipo de ingresos debe ser comunicado al juzgado de primera instancia antes de 24 horas
El juez y el forense tienen 72 horas desde que se efectúa el ingreso para valorar al paciente, y luego en el caso de que es del mismo punto, en el caso de pacientes de edad infantil o juvenil, los padres o tutores legales han de firmar el consentimiento en la historia clínica del paciente. ¿Cómo lo veis esto? Pot passar qualsevol cosa. Pot ser que el psiquiatre t'ho recomani, pot ser un ingrés perquè tu tinguis agressivitat, o pot ser qualsevol cosa. ¿Y tú qué dices? Pero también estamos hablando de ingresos agudos. Claro, en todo de momento. Agudos. O sea, el Sí. ingreso, con el concepto de ingreso agudo, porque luego hay otros tipos de ingresos con más permisos, más semilibertad. Ingreso agudo es un ingreso totalmente interno, dijéramos. Bueno, yo en este caso lo veo necesario en parte, ¿no? Si hay veces que bueno, estamos hablando de voluntariedad o involuntariedad, también podríamos hablar de la colaboración o la no colaboración del paciente. En este caso, si se supone que hay una diferencia entre la voluntariedad y la colaboración, ¿no? Si el paciente colabora de cara al ingreso, ¿cómo es el tipo de ingreso? Si el paciente, por ejemplo, pues no colabora, ¿no? Claro, Para ti, Carlos, todos los ingresos son, antes fuera de micros, explicabas, ¿no?, que todos los ingresos para ti son involuntarios, ¿no? Que esto de involuntario, sí. Tú, en la praxis o en tu experiencia, no es así. Claro, yo, por ejemplo, mi tipo de ingreso, por la característica que tiene, es un ingreso involuntario totalmente. Es un ingreso que bueno, por mi tipo de trastorno, me lleva o me conduce a una serie de no sé cómo llamarlo, de acciones que me hacen que sea involuntario. Yo, por ejemplo, cuando empiezo a tener pues estados maníacos o eufóricos, es cuando mejor estoy, se supone, y es cuando mejor me siento, pero cuando peor estoy de cara a un cuadro clínico. ¿Qué pasa? Que ahí la intervención sobre mi persona es totalmente de un ingreso involuntario, ¿no? De que el familiar, persona muy cercana, ve que empiezas a estar fuera de órbita, dentro del trastorno, y que tiene que intervenir para que te puedan acceder a un ingreso, por ejemplo. Ese es el tema de mi involuntariedad. Claro, son ingresos pues con presencia policial, con brote psicótico, con toda una serie de características que hacen que el ingreso pues sea involuntario, claro. Claro, en el momento que ya hay una presencia policial delante de tu domicilio, o incluso pueden subir a casa también, ¿no? Porque hay un familiar que lo ha llamado, ¿no? Normalmente se presenta porque hay un familiar, ¿no? De la persona, claro. ¿no? Ya sea el hermano, ya sea la madre, el padre o su hijo, ¿no? O el tío. Llaman, ¿no? Y aparte, la ambulancia no viene si no están los Mossos. Claro, sí. O sea, la ambulancia, que es los profesionales sociosanitarios que tienen que llevar al paciente al hospital, ¿no? A ese ingreso, ¿no? Sí. No actúan si no está en la policía, ¿no? Sí, ¿Es así, exactamente, Carlos? Es el protocolo que se sigue desde hace unos años. Claro, antes comentábamos con Alfons que, claro, él tiene su experiencia de hace 25 años, ¿no? Que es una experiencia válida y perfectamente aplicable. Pero claro que en estos años ha cambiado mucho el protocolo. Ahora, desde hace unos años, no sé cuántos años son, yo ingresé al 2004 y no existía este protocolo, pero ya al 11, que volví a ingresar, ya existía, que acuden los Mossos en ingresos de agitación o de, bueno, llamémosle agitación, violencia y tal, acuden como protocolo, y no sé si en otros también de salud mental acuden en acompañamiento de las ambulancias, lo cual es la presencia policial está asegurada, dijéramos. Pues ver una presencia policial o... Bueno. Sí, en este caso es así. También, claro, como dice Max, si el familiar o persona que acompaña al paciente informa de que el paciente está agitado,
de que tiene historial de salud mental, a mí eso te acaba de ir rey, o sea, a mí ya cuando ya tienes tu currículum, ¿no? Sí, Ya tienes tu exacto. El paciente con historial de salud mental está agitado en su casa en un posible brote psicótico, ya es automático, ya no te hacen muchas más preguntas. O sea, cuando eres reincidente ya te localizan y te Sí, exactamente, esto ya está protocolarizado, ya dijéramos, hay una serie de señales que dan al sistema. Pues eso es ese protocolo, ¿no? Al fin, el protocolo, como dices tú antes, Fede, está fijado, claro. Pero bueno, luego en cuanto llamas al 061, informas de esta serie de cosas. Ahí mueven todos los hilos. Mueven todos los hilos y saltan todas las alarmas y ya pues te mandan a la patrulla, a la ambulancia. Igualmente la patrulla, como decíamos antes, no es agresiva, o sea, la patrulla viene, si tú colaboras, claro. Sí. Sí. Yo también entiendo el protocolo, lo entiendo como la postura de los sanitarios de no correr riesgos, porque claro, que tú seas enfermera o seas psiquiatra o conduzcas una ambulancia no implica, tu trabajo no consiste en que te pegue cualquiera que vas a llevar al hospital. Entonces, ¿en qué consiste? Su trabajo consiste en atenderte, pero que no tienen por qué estar en riesgo. Por tanto, yo sí que entiendo que el protocolo tiene que tener a los Mossos. Sí, también el concepto de violencia que se genera con una ambulancia en la puerta de casa, como entre comillas, ya a punto de llevarte al hospital para, como decimos en el programa de hoy, poner ingreso hospitalario. Es una situación que genera a lo mejor un poco de violencia. Mejor el paciente, aunque esté tranquilo en casa, quizá pues se pueda como revolver ante eso, ¿no? Sí, alterarse. Yo creo que es un elemento, alterarse. Para mí es un elemento disuasorio, la presencia de los Mossos, y si quieres de un enfermero enorme, y estas cosas tienen un efecto disuasorio, ¿no? Disuasorio yo no lo he sufrido afortunadamente, pero debe ser debe ser muy disuasorio. Sí. Sí, es muy desagradable porque ves a la policía cómo te va a llevar, es como el infierno un poco, porque es como si te viera la muerte de llevarte. Hacia donde tenemos que ir, yo creo que no hayan elementos disuasorios para que la persona pueda conectar y pueda bajar y pueda relajarse, sino hay otras maneras. Cuando una persona, pues en el fondo, son elementos que pueden producir angustia y agresión, porque el efecto policial siempre, sin estar en un estado alterado de conciencia, siempre es un elemento en el cual te hace estar alerta, ¿no? Y eso, si lo mezcla, estar alerta, estar en peligro, a ver si voy a hacer algo mal, ¿no? Porque, ¿no? Es como, hostia. Entonces, sí. En otros países se trabaja de otra forma, ¿no? Ese elemento disuasorio no es la policía, por ejemplo, son otras figuras, son otras personas que no van a disuadir, sino que van a hablar y a calmar a la persona, ¿no? Desde otro lugar. La Tarantela, el rotllo radiofònic dels divendres. Tots els divendres d'11:30 a 12:30.